ronda, que será la enfermedad de Parkinson y esquizofrenia. Realmente aquí la esquizofrenia va muy asociada a su práctica de laboratorio, que es la división de la mente. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, ¿vale? Ya está grabando. ¿Pueden escucharme bien? ¿Pueden ver también la pizarra sin ningún problema? Sí, todo bien, doctor. Perfecto, entonces vamos a empezar. El primero que vamos a checar va a ser la parte de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, chicos, esta es una de las patologías que convergen específicamente en la parte de la farmacología del sistema nervioso central. Dentro de los objetivos de aprendizaje que nos pide su temario abordar es que ustedes identifiquen los blancos farmacológicos de los antiparkinsonianos y que reconozcan la cascada de señalización que produce cada uno de los antiparkinsonianos para contraste cada uno de los efectos sobre el Parkinson. Su temario dice que contraste la eficacia de los antiparkinsonianos en las diferentes epilepsias. Realmente ahí creo que se equivocaron. Es en los diferentes estados del Parkinson, de que va en la parte de la farmacocinética de los parkinsonianos, de los antiparkinsonianos, y que ustedes puedan ver cómo se monitorea la terapéutica del Parkinson, reacciones adversas de tipo A, es decir, específicas por el mecanismo de acción de cada uno de ellos, y que vean la parte de la categoría del riesgo en el embarazo. Una de las semblanzas con las cuales me gusta platicar sobre este tipo de patología es que más allá del conocimiento para apoyar el tratamiento de algunas personas que padecen la enfermedad, es importante que tomemos conciencia de las necesidades que poseen adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, de tal forma de que puedan darles una buena calidad de vida. El Parkinson o la enfermedad de Parkinson, chicos, debilita demasiado la parte de la calidad de vida en los pacientes. Cambia demasiado el aspecto y el prospecto con el cual los pacientes pueden vivir y sobrevivir. Afortunado o desafortunadamente, esta enfermedad se desarrolla cerca de los 50 o los 60 años de vida, aunque podemos ver algunos pacientes con Parkinson juvenil o Parkinson joven. Vamos a ver entonces nosotros, chicos, que el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, es un desorden neurológico de tipo progresivo. Es una enfermedad de tipo progresivo, características progresivas en las cuales se ve afectada los movimientos musculares, caracterizado por temblor, rigidez muscular y por supuesto vamos a ver lo que se llama bradicinesia, que es el enlentecimiento de los movimientos. Realmente esto, chicos, va dado por la patología o la fisiopatología por deficiencia de la sustancia negra, es decir, por la producción de dopamina dentro de la parte de los pedúnculos mesencefálicos, que es parte de la vía extrapiramidal y todo esto. Es bien importante que ustedes sepan, chicos, que esta enfermedad tiene una prevalencia de 3 por cada 100,000 habitantes que tenemos. O sea, no es tan común verlo. Uno de cada 10,000 son mayores de 60 años. O sea, vemos de cada 10,000, perdón, son mayores de 60 años. Es una patología que afecta muchísimo más a hombres que a mujeres. Entonces, pues aquí ya tenemos la primera gran diferencia. Dentro de nuestros datos clave o puntos clave que tenemos aquí por abordaje, es que los factores de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar o a tener este tipo de enfermedades, va a ser una de ellas el antecedente heredofamiliar, en el cual veremos principalmente predominando en pacientes que tengan Parkinson en menores de 40 años. Principalmente aquí podemos ver ese riesgo aumentado y desarrollado en de pacientes para que lo podamos ir en consideración esta parte. Cuando se presenta en menores de 20 años el Parkinson, chicos, hay un componente totalmente heredofamiliar
que es el que nos permite decir que este es un tipo juvenil o un Parkinson juvenil, que realmente pues aquí es donde decimos chispas, ¿no? O sea, este es un proceso realmente bastante complejo, bastante complicado. Es un proceso donde sí o sí tenemos que tener en cuenta pues obviamente los factores de riesgo previos, todos esos factores que están ya predispuestos o donde ya están llevados como tal todo este proceso, ¿vale? Una de las cosas que es importante rescatar es que dentro de estos síndromes o dentro de estas enfermedades vamos a tener un gran conjunto de ellas. Este conjunto de enfermedades se le conocen como síndromes parkinsonianos, que son aquellas patologías o etiologías que se pueden presentar dentro de la misma, con movimientos involuntarios de la mano, movimientos involuntarios, etcétera. Y dentro de estas vamos a encontrar como tal a la enfermedad de Parkinson. O sea, la enfermedad de Parkinson es parte de los síndromes parkinsonianos, ¿vale? Y hay un aspecto bien pequeñito que es una población de síndromes muy chiquitos que se le conocen como síndromes pseudoparkinsonianos. La enfermedad de Parkinson pues obedece lo que ya platicamos. Los síndromes parkinsonianos van a obedecer a ciertos medicamentos o fármacos que van a poder dar por parte de su mismo mecanismo de acción afectar a estos. Generalmente los que van a generar los síndromes parkinsonianos van a ser los antipsicóticos o los que son indicados para la esquizofrenia. Es por esa razón que se ven en conjunto estos dos temas. Lo vamos viendo en este momento, ¿vale? Entonces, ahí vamos. La edad, generalmente como factores de riesgo, es donde llegamos a presentar algunas veces factores como de nueva incidencia, donde vemos pacientes que empiezan a debutar de nuevo inicio con el Parkinson. Mutaciones específicamente en los genes de la parquina, que esto es donde nos llegan a dar como tipo de herencia autosómica de tipo dominante, donde vemos la acumulación del alfa-sinucleína, que esos ya son como especificaciones más allá. En el medio ambiental, la que vamos a ver son pacientes que hayan sido sometidos o que hayan sido expuestos al MTPT, que es decir, la metilfeniltetrahidropiridina. Esta, chicos, es la que está involucrada en insecticidas. Y esto lo que llega a hacer es efectos de inclusión en las neuronas, donde empieza a producir dentro del corte histológico, podemos encontrar neuronas balonizadas, que son estos tipos de, de, de producción de estas cosas, ¿vale? Entonces, aquí, chicos, vamos a ver nosotros dentro de la fisiopatología, pues recordar un poquito de cómo se va dando este proceso de la descarboxilación o del proceso de formación de la misma, cómo va sucediendo este proceso de la misma dopamina. Nada más esto es un breve recordatorio, ustedes ya lo vieron, ¿no? La dopa descarboxilasa. Vean que la fenilalanina, que viene procedente de los alimentos, va a ingresar por medio de todo este proceso de metabolismo y demás, y nos va a producir lo que es la tirosina. Esta tirosina, que es la precursora de la mayoría de las catecolaminas, ingresa a la neurona presináptica y en la neurona presináptica, por medio de la tirosina hidroxilasa, se va a conformar o se va a transformar en dopa. Aquí la dopa va a pasar por una carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Esta carboxilasa de aminoácidos aromáticos, lo que nos va a transformar así va a ser en dopamina, finalmente. Entonces vean cómo esta AADC, que es decir, carboxilasa, vamos a anotarla aquí, carboxilasa de aminoácidos aromáticos, lo que me va a hacer es transformarla en dopamina. Esta dopamina se tiene que ver incluida dentro de las membranas vesiculares. Entonces se va a meter por medio del transportador del vesicular BMAT. Entonces, la dopamina es incluida en la parte de la vesícula presináptica para que ahí sea almacenada y específicamente ya después cuando venga la despolarización de la membrana presináptica sea liberada. Entonces, esta dopamina
una vez que es liberada, tiene varios caminos. Una es que esta dopamina se puede reciclar. Esta dopamina se puede internalizar gracias a los transportadores de noradrenalina, norepinefrina o transportadores de tipo de dopamina, me la pueden regresar directamente y ya esta dopamina que se ingresa es metabolizada por la MAO-A o por la MAO-B, dependiendo del sitio en el cual estemos, y va a ser metabolizada hacia dopamina carboxilasa. Entonces, en esta parte, pues ya, aquí ya posteriormente va a pasar por otra enzima, que es la catecol ortometiltransferasa. Vamos a poner acá. Catecol ortometiltransferasa, me la convierte en ácido homovalínico. Ácido homovalínico. Que si se dan cuenta, este ácido homovalínico es el producto de desecho de la dopamina. Es el fiel testigo de que hubo dopamina. El ácido homovalínico es el que me va a decir, hubo dopamina porque se viene de la dopamina, ¿vale? El otro camino que lleva la dopamina es estimular a los autorreceptores de la familia de 2. Los de la familia de 2 tienen que ver los receptores dopaminérgico de tipo 2, dopaminérgico 3 y dopaminérgico 4. Estos están asociados directamente, chicos, con una proteína que es la GI o G0, es decir, inhibitorias. Pero en este caso, pues van a estar ahí van a estar inhibiendo y pues, por lo tanto, lo que me hacen acá es inhibir toda la cascada de señalización hacia arriba. Y el tercer mecanismo que puede hacer es una estimulación posináptica. Esta estimulación posináptica puede ser a través de receptores o a través de transportadores. Mis receptores pueden ser de la familia D1 o D2. Ya vimos los D2, perdón, los D1 van a converger a los extremos, D1 y D5. Ambos están acoplados a proteínas de tipo GS, es decir, van a ser activadores, y estos me van a estimular a la neurona presináptica. O bien, acá en esta van a poder ser reclutados por los transportadores de cationes orgánicos de tipo 1 o el transportador de cationes orgánicos tipo 2 o los transportadores de cationes orgánicos tipo 3. En este caso, pues lo que van a hacer es internalizar la dopamina directamente y la dopamina que ingresa va a pasar por la catecol ortometiltransferasa para convertirlo en 3-metionina, para que así de esta parte pues sea metabolizado por la aldehído deshidrogenasa o por la MAO-B en este caso, y se convierte en ácido homovalínico, y el ácido homovalínico después se excrete por la parte de la sangre o por la parte de la orina. Entonces, es importante que ustedes repasen esta cascada de señalización, cómo va, y que vean que los fieles testigos de que hubo dopamina, pues en este caso, pues es el ácido homovalínico, ¿va? La clasificación de los receptores, chicos, vean cómo están aquí, lo que ya les platicaba hace ratito, sobre cómo se está dando a cabo cada uno de estos receptores que se están agrupando por familia. Son receptores de la dopamina que se dividen en dos familias, en la familia 1 y en la familia 2. Los de la familia 1 es del subtipo D1, del subtipo D5, y de la familia D2 es del subtipo D2, D3 y D4. En el subtipo D1 y D5 están acoplados a proteínas GS. ¿Dónde se encuentra cada uno? Se encuentra en la vía estriada y en la corteza motora. El D1, que es el más importante, es el que participa en la vía directa de los ganglios de la base. Es decir, inicia el movimiento, ¿vale? Los D2 están distribuidos por la parte del núcleo estriado y participan en la vía indirecta. Eso es importante que lo tengan, porque en la vía indirecta es la que modula o finaliza el proceso del movimiento, ¿vale? Los otros realmente no van a tener como tanta parte que ustedes lo tengan, ¿va? Estos son lo que se conocen como los circuitos talámicos o los circuitos de los ganglios de la base. Realmente aquí nos meteremos en muchos procesos, no nos vamos a adentrar, no es de entrada que ustedes lo manejen de instancia, nada más que ustedes manejen que los núcleos de entrada, que es el caudado y el putamen, se encargan de iniciar el movimiento. Mientras que el globo pálido interno y la paz reticulada en negra
se encargan de finalizarlo o bien de darle fineza a esos procesos de movimiento, ¿vale? Entonces, es más que nada ese punto. ¿Cómo se diagnostica el Parkinson, chicos? ¿Cómo les van a poner aquí? Aquí les van a poner un caso donde cual el paciente va a cursar con bradicinesia. Vamos a romper la palabra para que lo entiendan. Brady es bajo o lento o poco. Cinesia es movimiento. Entonces son pacientes que cursan con movimiento lento. Asinesia son pacientes que tienen nada de movimiento. Entonces se dan cuenta, pues ahí se dan pacientes en pobre movimiento. Pacientes que tienen movimientos automáticos, en este caso son las partes avanzadas. El paciente ya va a empezar a cursar con movimientos estereotipados, donde el paciente va a empezar a tener como ese movimiento tan característico que se le llama de cuentamonedas, ¿va? Los movimientos automáticos, que es el de cuentamonedas. Una de las cosas que aparece en el paciente es que desarrolla lo que se llama fase de expresión de póker. Ustedes han jugado póker, ¿no? Ya han visto ustedes que los pacientes cuando están jugando póker no hacen ninguna expresión facial, como para no alertar al jugador de que tiene el as bajo la manga, que tiene una buena jugada, etc. Entonces, estos pacientes desarrollan esto que se llama fase de jugador de póker, en el cual el paciente, si se dan cuenta, no tiene ningún tipo de expresión. Se encuentra totalmente inexpresivo. Entonces, esa es la FAT. Si se dan cuenta, este paciente, cuando lo vemos así como tal, ¿ven? ¿Qué sucede con este paciente? Vamos a ver una cosa más. La risa sardónica, ¿no? Si se dan cuenta, el paciente pierde las rugosidades y arrugas de la cara, con lo cual ya no expresa como tal eso. Llega a tener cialorrea, como no puedes cerrar la boca, empieza a producir mucha baba, mucha saliva, ¿vale? Cuando ustedes caminan, se dan cuenta que cuando van caminando, se balancean de un lado para otro. Estos pacientes tienen esa pérdida, tienen pérdida del balanceo contralateral, ya no pueden estar sostenidos de un lado contra el otro, caminan de una manera muy rígida. Los brazos van directo hacia el suelo, o sea, van como muy apesadumbrados, van como un orangután ahí que va tirando los brazos. La lentitud del pie va muy lento, o sea, aquí el desplace, si ustedes se dan cuenta cuando caminamos, tenemos aquí nuestra patita y nuestra otra patita. Tiene una apertura amplia. En los pacientes con Parkinson, esta apertura es muy chiquitita. Realmente no se logra abrir demasiado, ¿va? Tiene disminución de la amplitud en la zancada, el paciente ya no abre tanto, de hecho no puede correr. El paciente desarrolla lo que se llama marcha festinante. La marcha festinante es ese paciente que empieza a caminar como un movimiento de locomotora. Los piecitos los van moviendo así muy pegaditos en este caso. Vamos a ver, en este caso son este tipo de marcha festinante. This gait is the gait that is a hypokinetic gait. The prototype is Parkinson's or Parkinsonian type of gait, in which the patient will have a posture in which he'll be stooped over, leaning forward, and then will have difficulty as far as initiating gait. When the gait is initiated, there are small steps. Oftentimes there's a tremor associated with this. And as the gait progresses, there may be a picking up of speed, or what's called a fenestrated gait. La marcha festinante que estamos acá viendo. Tiene hipocinesia, tiene movimientos muy lentos, los movimientos que empiezan a desarrollar son demasiado lentos. Tiene una cosa que se llama rigidez en rueda dentada. El paciente cuando lo exploramos, pedimos el brazo que lo doble y al estirarlo nos cuesta mucho trabajo estirarlo y parece como un engranaje. De hecho, parece como que se está moviendo como si fuera un engranaje. Es por eso, ¿vale?
Tiene un temblor esencial, que es un temblor que se le conoce como reemergente, por el hecho de que cuando vuelva a reincorporarse, lo tiene más. Entonces, generalmente son más las manifestaciones tipo motoras, que son las que van a estar metidas aquí. Las manifestaciones no motoras son las que van a ser de tipo conductuales. Generalmente aquí es por el tipo de afección en el núcleo pedúnculo-pontino, que es el que va a inactivar el sueño REM. En este caso, el paciente va a empezar a tener, pues ya no tiene como tal descanso en el sueño, ya no tiene movimientos oculares rápidos, etcétera. Y de hecho, pues aquí para que se van a tener como tal en este proceso, pues está la mnemotecnia TRAP. La mnemotecnia TRAP es todas las manifestaciones que tiene el paciente. Temblor, rigidez, asinesia y pérdida del balanceo. Entonces, esa es la mnemotecnia TRAP, ¿vale? Para las manifestaciones clínicas. Ok. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? Hasta aquí. Bueno, vamos a empezar con el tratamiento. El tratamiento farmacológico, chicos, se rige. Tenemos mucho arsenal terapéutico para poder darle al paciente. Sin embargo, en nuestro temario pues, nos piden 4 fármacos: levodopa, carbidopa, seleginina y pramipexol. El primero, que es levodopa, realmente levodopa con carbidopa es nuestra piedra angular del tratamiento. Entonces, levodopa la conocemos como la piedra angular del tratamiento. Esa es la que nos va a permitir mejorar síntomas, mejorar todo en el paciente y demás. La levodopa, su estructura que tenemos, vean que en este proceso les está hablando aquí lev de izquierda y dopa, es decir, que está girada hacia la izquierda. En este caso, recuerden que nuestras enzimas únicamente son capaces de detectar los giros hacia la izquierda, ¿vale? La parte de la farmacodinamia de la levodopa, su mecanismo de acción específico aquí de esto, pues es un precursor de la levodopa. Es un precursor metabólico de la dopamina. Entonces, lo que va a hacer es como tal, al momento de llegar a la neurona, va a restablecer esa pool o ese resguardo de dopamina que había para poder volver a tener esa cantidad necesaria para poder incrementar la síntesis de dopamina en las neuronas de la sustancia negra. O sea, realmente su mecanismo de acción pues va a ser un agonista de receptores dopaminérgicos. Pero vean que es un precursor de la misma, ¿vale? Entonces esta parte es cómo va. De aquí vámonos juntos con carbidopa, chicos. Carbidopa realmente lo que les van a preguntar es su mecanismo de acción. La carbidopa es un inhibidor de la dopamina descarboxilasa. Entonces es un inhibidor de la dopamina descarboxilasa. Por lo tanto, carbidopa lo que hace es evitar que se metabolice el metabolismo periférico de levodopa. Simple y sencillamente. O sea, aquí lo que hace la carbidopa es evitar que se vaya a metabolizar antes de que llegue al sistema nervioso central levodopa. Entonces le da chance de que llegue. Nada más. Es lo único que les preguntan de carbidopa. Carbidopa no tiene ningún efecto adverso, no tiene nada. O sea, realmente es lo que les van a preguntar de carbidopa. De la levodopa, lo que les van a preguntar partes de la farmacocinética. Vean que la levodopa, cuando se da por vía oral, tiene una buena absorción. Y esta absorción es una absorción de tipo activa. Es decir, no va a seguir un gradiente de concentración, no depende de procesos pasivos, depende específicamente de un proceso totalmente activo, ¿vale? Entonces, en esta, lo que tenemos que tener como en este proceso es que se va a absorber directamente en yeyuno proximal.
Y eso es importante que ustedes lo tengan bien anotado. ¿Por qué? Porque se va a absorber gracias a un cotransportador que se llama transportador de aminoácidos aromáticos. Eso sí se los preguntan. El transportador que ocupa es el transportador de aminoácidos aromáticos. Entonces, en este caso, los aminoácidos aromáticos van a competir con la levodopa para poder absorberse. En este caso, los aminoácidos aromáticos, pues es el triptófano, la fenilalanina, tirosina, isoleucina, leucina, valina, histidina, 3-oxidmetoldopa, etcétera. Todos estos rollos van a estar compitiendo con la absorción de levodopa, chicos. Entonces, cuando damos levodopa, no se recomienda darles a los pacientes proteína o aumento de la parte de aminoácidos, en este caso aromáticos. ¿Por qué? Porque la absorción se va a ver errática, se va a ver enlentecida, ¿vale? Entonces, por eso la absorción es menor con proteínas e inclusive se absorbe más con los carbohidratos, ¿vale? Entonces deben tener mucho interés en este punto, ¿va? Principalmente por el transportador. ¿Por qué transportador los mete? Eso es lo más importante, ¿va? El transporte dentro de la barrera hematoencefálica va a ser un transporte activo. Realmente aquí se va a empezar a absorber de forma activa y se va a transportar de forma activa. No es de tipo paracelular, pero aquí lo va a estar utilizando. El mismo transportador va a ser el transportador de membrana de ácidos aromáticos, que aquí va a ser saturado, ¿vale? Y ya dentro de la neurona dopaminérgica va a llevar un metabolismo específico, que ese es el que les preguntan, chicos, dependiendo qué enzima lo esté metabolizando. Vean que aquí la dopa descarboxilasa, dopamina descarboxilasa, lo metaboliza de levodopa, me lo va a metabolizar a dopamina. Es decir, esta enzima es la que yo necesito para que esté en su forma activa, ¿vale? Por otro lado, la MAO-B, la MAO significa monoamino oxidasa de tipo B, que es la que se encuentra central, en el sistema nervioso central, me va a metabolizar la dopamina en ácido homovalínico, que es el HbA, que es el registro fidedigno de que hubo dopamina. La catecol ortometiltransferasa me lo va a transformar en 2-ortometildopa, que finalmente va a durar 24 horas ese metabolito y tiene cierta competencia con levodopa. Finalmente eso es lo que deben de tener muy en consideración. Y esta es la vía de señalización de cómo está pasando la parte de la dopamina. Vean que la dopamina, dependiendo de cómo se vaya, les va a dar esas dos vías. Tienen acá levodopa y esta, por medio de la dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina. Y la dopamina, dependiendo por qué vía se vaya, me va a dar dos tipos de metabolismo. Si se va por la MAO-B o si se va por la COMT o catecol ortometiltransferasa. Por la MAO-B se va en ácido homovalínico y por la catecol en 2-ortometildopa. Entonces, eso es como tal el metabolismo que ustedes deben de manejar para la dopamina, ¿vale? ¿Qué efectos adversos tiene? Los efectos que se van a presentar de primera instancia, chicos, es por un proceso que se llama fenómenos de adaptación. El primero que va a producir principalmente, chicos, va a ser la náusea y el vómito. Esos son los primeros efectos que van a estar dando. Estos efectos de náusea y vómito son de parte del inicio del tratamiento y estos se dan por estimulación de la parte del área postrema dopaminérgica, que es en el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, de aquí nosotros lo que hacemos es la estrategia start-stop, es decir, dar una dosis, dejarlo descansar unos días, volver a dar dosis, dejarlo descansar, etcétera, para que se vaya adaptando específicamente, ¿va? Uno de los fármacos que podemos utilizar para ayudar al proceso de la náusea y el vómito es la domperidona. Ese es un fármaco que es muy bien utilizado para ayudar a los pacientes para el proceso de la náusea y el vómito. En algunos pacientes se puede presentar hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es que se baje la presión central y el paciente se desmaye, ocurre todo este proceso, o bien que se disminuyan las presiones periféricas y la presión central baje.
Esto se debe gracias a un proceso que se llama vasodilatación refleja. ¿Vale? En algunos pacientes, por medio de la estimulación de la dopamina, se llega a dar algún proceso de arritmias. Estas arritmias pueden llegar a ser de tipo malignas, y esto es gracias a la liberación de ciertas catecolaminas, como puede ser adrenalina, noradrenalina, etc. En algunos pacientes se pueden presentar discinesias, es decir, movimientos estereotipados no controlados o no coordinados, donde se puede presentar. Podemos ver pacientes con somnolencia diurna, que tengan mucho sueño en la tarde, tengan mucho sueño, etc. En algunos otros podemos llegar a presentar trastornos neuropsiquiátricos. Pueden haber confusión, delirio, todo este proceso. Y esto es por estimulación de receptores dopaminérgicos en el área de la accumbens. Es decir, nos puede desarrollar una fase de psicosis. Que ahorita van a ver que en esquizofrenia es todo al revés. En esquizofrenia es por estimulación de los dopaminérgicos, en Parkinson es inhibición de los dopaminérgicos. Entonces ahí es donde a veces llegan a tener ese tipo de confusiones, ¿va? Los tipos de discinesias que se presentan con la levodopa, chicos, pueden ser de varios tipos. Puede ser de un tipo de picodosis, un tipo de off y un tipo difásicos. En los picodosis es cuando el paciente tiene la concentración más alta del fármaco en la sangre. Estos se conocen como fenómenos de ON, porque es que el fármaco está en lo más alto, entonces presenta algunas discinesias. Los fenómenos de off es cuando ya es antes de la toma, por ejemplo, en la mañana, cuando el paciente puede llegar a tener dolor, o bien el paciente presenta dolor por estos tipos de discinesias, y esto se ve a la bajada del fármaco. Si nosotros graficamos las concentraciones del fármaco contra la concentración farmacodosis, veríamos que los fenómenos de ON, es decir, la discinesia picodosis, se presenta en la meseta, en lo más alto, mientras que los fenómenos de off se van a presentar cuando el fármaco ya está terminando de salir, cuando ya están las concentraciones más bajas, ¿vale? Las discinesias difásicas, que son las de picodosis, y las de pico infradosis, que son las off, se presentan generalmente al inicio o al término del tratamiento, ¿sí? De aquí, estos tipos de discinesia se han hablado por 4 tipos de mecanismos. El tipo de mecanismo de la pérdida, que es por la terminación de las terminaciones nigroestriadas, que aquí es donde se empieza a recapturar como tal la dopamina. Y esa dopamina lo que hace es liberar especies reactivas de oxígeno, que lo que hace es irritar en este proceso. Tenemos los fenómenos de taquifilaxia, que es por sobreexcitación, por sobreestimulación, por procesos de cronificación, que a mayor dosis se liberan más dosis prolongada. Y otra es por sobreestimulación, específicamente en los receptores de la familia D1, que en los D1 pues ya saben que son los D1 y los D5. ¿Vale, chicos? Cuando está indicada la levodopa, únicamente su única indicación que tiene en este proceso va a ser la dopamina, ¿vale? En este caso la Parkinson, o sea, simplemente para enfermedad de Parkinson es donde llegamos a dar, ¿va? Y esto pues se mejora únicamente con los inhibidores del aminoácido aromático descarboxilasa, que es la carbidopa. O sea, esto lo que hace es mejorar su biodisponibilidad del 1 al 10%, hace que el paciente requiera menos fármaco, que se tolere mejor el fármaco, que la dosis siempre aquí va a ser 4:1, chicos, siempre. O sea, nosotros damos una de levodopa y damos 1/4 de dosis de carbidopa. Y de hecho así viene, 100 de levodopa, 25 de carbidopa. Y siempre van así, chicos, siempre van, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta con levodopa? Levodopa es el más complicado. De ahí ya nos vamos con L-lignina y pramipexol. El primero, chicos, que es L-lignina, el mecanismo de acción de la L-lignina es un inhibidor selectivo de la MAO-B. Es decir, es un antagonista de la MAO-B o la monoaminoxidasa B. Esto lo que hace es aumentar la actividad dopaminérgica al interferir con la recaptura de dopamina. Es decir, inhibe el metabolismo de la dopamina, chicos. Entonces, inhibe el metabolismo de la dopamina. Y al inhibir el metabolismo de la dopamina, lo que hace es aumentar, por supuesto, las acciones de la dopa de lo que quede. Si lo están dando
como tal, levodopa, pues obviamente los va a estar. Ahora, una de las cosas que puede pasar aquí, como la levodopa ya no se está metabolizando por ahí, por la MAO-B, es que me va a empezar a producir un aumento en cuanto a las concentraciones de este fármaco. O sea, aquí este fármaco, chicos, la seleginina, dentro de su farmacocinética, el metabolismo es lo más importante. La seleginina, cuando se ve metabolizado, se metaboliza en dos productos bien importantes. Uno es la anfetamina y otro es la metanfetamina, que se producen en concentraciones muy pequeñas. Realmente son concentraciones muy bajitas que no pasa nada, realmente no hacen mayor proceso, pero lo que pueden llegar a producir es que cuando se lleguen a dar en la noche, lo que hace, pues obviamente va a ser un proceso de aumento de estas cosas, ¿no? Entonces, cuando se dan en la noche, la anfetamina y metanfetaminas que se están produciendo, pues producen insomnio en el paciente, insomnio y ansiedad. Entonces, esta está totalmente no indicada en la noche. No se debe dar en la noche, ¿vale? Por este proceso. A este proceso se le llama efecto de la luna de queso. Entonces, este efecto de la luna de queso se puede ver inclusive aumentado cuando nosotros damos precursores de tiramina. Entonces, los precursores de la tiramina son todos aquellos que ya vimos en migraña, que serán los quesos añejos, vinos tintos o vinos muy concentrados y, por supuesto, los embutidos, que puede ser queso, puede ser jamón, todo esto, ¿va? Ahora, una de las cosas que tienen que saber como efecto pleiotrópico que tiene la seleginina es que su efecto pleiotrópico o un efecto benéfico adicional es que es un neuroprotector, inhibe o ayuda como tal a disminuir, en este caso es un neuroprotector, disminuye los efectos de las especies reactivas de oxígeno sobre las neuronas. Entonces, revierte el estrés oxidativo en las neuronas, que eso es algo bien importante que deben saber. Entonces, disminuye el estrés oxidativo o la degradación oxidativa neuronal por medio de la dopamina. Es algo bien importante que eso deben de manejar, ¿va? Generalmente de su farmacocinética, más del metabolismo casi no les pueden preguntar. Si acaso les van a preguntar el tiempo de vida media, que es de 40 horas aproximadamente, su volumen aparente de distribución, que alcanza lo que son los 300 litros, etcétera. Ay, se me olvidó hace ratito, la categoría en el embarazo de la levodopa es categoría C. Se me olvidó acá, lo pongo. Todos en los cuadros se los voy a poner, ¿no? Por medio de la FDA es la categoría C en el embarazo, ¿vale? La seleginina, mande. Ok. Aquí. En la seleginina FDA no está categorizada, no tiene categoría en el embarazo, ¿vale? Estos efectos adversos de la seleginina, pues ya dijimos cuáles son: insomnio y ansiedad, son como efectos adversos medicamentosos que hay que tener mucho cuidado. Y aquí nada más hay que tener mucho cuidado, chicos, pues obviamente en administrarlo con queso, vinos, embutidos y todo eso, por el riesgo que puede llegar a producir en esto. Vamos a ver más adelante en antidepresivos que la interacción más fuerte que pueden llegar a presentar estos pacientes es con los antidepresivos tricíclicos. De hecho, a ellos no se les recomienda dar este tipo de fármacos, que aquí está la amitriptilina y la imipramina. Entonces aquí a ellos no se les da, ¿vale? Principalmente por ese proceso. Listo, eso es con seleginina. Vámonos entonces ahora con pramipexol. Realmente el pramipexol, aquí esto es
muy sencillo, y lo único que les han preguntado en años previos es su mecanismo de acción. El pramipexol, es un agonista de receptores D2. Recuerden que los D2 tenemos D2, D3 y D4. Los D2 son estimulados en un 75%, realmente aquí no es una estimulación completa. Los D3 son los que se estimulan muchísimo más y los D4 se estimulan en 75%. De aquí deben de saber que estos están asociados directamente también con los receptores serotoninérgicos. De este caso, los receptores serotoninérgicos van a ser los 5-HT1A4, los 5-HT1 o 5-hidroxitriptamina de tipo 1B y los 5-hidroxitriptamina de tipo 1D, ¿vale? En este caso es donde van a estar ahí actuando específicamente para este proceso. ¿Para qué se utiliza específicamente? Los que van a hacer es, como ya habíamos dicho, que estos son de la vía indirecta, entonces lo que van a ayudar es principalmente a modular, o sea, estos lo que hacen es, ayudan a la fluctuación de los movimientos, fluctuación motoras, de tal suerte que lo que hacen es, ayudan a mantener el control motor de los pacientes. Entonces, generalmente no afectan tanto, ¿vale? Entonces, es algo que nos puede ayudar muchísimo más. De estos se les conocen como tipos agonistas de tipo no ergotónicos, porque no son tan fuertes ni tan potentes, ¿vale? De sus efectos adversos, generalmente aquí no hay tanto, chicos. Efectos adversos no vamos a ver muchos. Sin embargo, pueden causar náusea, vómito e hipotensión ortostática, que es lo mismo como que pasa ahí más o menos con la levodopa, ¿no? Entonces, en esto igual. De categoría en la FDA, realmente es una categoría B, no tienen tanto problema. Entonces, con eso es con lo que estamos lidiando nosotros ahí. ¿Vale? Entonces, esos serían como tal nuestros fármacos dados para la parte del enfermedad de Parkinson. ¿Vale? Entonces, de ahí no hay más asunto que tratar. Realmente son muy sencillos. Lo que les platicaba, realmente ahí el proceso de levodopa, carbidopa y Parkinson son muy sencillos, ¿vale? Pasamos al siguiente tema, ya que para terminar nuestra sesión del día de hoy, que es el tema de esquizofrenia. Esquizofrenia, que es la verdadera locura en los pacientes como tal. La esquizofrenia, chicos, va a ser un trastorno del pensamiento, en este caso es un trastorno del pensamiento, en el cual se ve aludido o se ve demostrado por síntomas positivos y síntomas negativos. Positivos, negativos, ¿vale? Aquí para que comiencen a entender la diferencia entre el proceso positivo y proceso negativo, los síntomas positivos son aquellos que no están presentes en una persona común y corriente, pero en el paciente esquizofrénico lo están. Es decir, son síntomas que aparecen con la enfermedad, síntomas o signos que aparecen con la enfermedad. Y los negativos son aquellos signos y síntomas que generalmente están en una persona normal, pero en el paciente con la enfermedad desaparecen. O sea, un ejemplo de los positivos podrían ser, no sé, yo digo ustedes, esperemos que no, tengan alucinaciones. Ninguno aquí tiene alucinaciones, a menos de que te tomes un Mary Brown y cosas así, pues no. Pero de forma normal, nadie tiene alucinaciones. Entonces, un síntoma positivo es una alucinación. No está normalmente en el paciente, pero en el paciente que tiene esquizofrenia se presenta. Los síntomas negativos, por ejemplo, puede ser el ánimo. En esos pacientes caen en depresión. ¿Por qué? Porque están tan mal, pues el síntoma negativo es que se pierden ese ánimo en la vida y caen en el proceso depresivo, ¿vale?
Objetivos de aprendizaje que les pide su temario es que identifiquen específicamente los blancos farmacológicos de los antipsicóticos, que vean el efecto a través del mecanismo de acción, vean la eficacia de los diferentes antipsicóticos, vean la farmacocinética, la indicación que tiene cada uno, las reacciones de tipo A y la categoría de riesgo. Si ustedes ya vieron la película del Guasón, realmente la película del Guasón es una joya para la parte de la psiquiatría. Demuestra cómo un paciente va deteriorándose y va madurando ese proceso de esquizofrenia a lo largo de cómo se va presentando en el medio ambiente y demás. O sea, realmente ahí es una buena película que pueden ver con ojos clínicos, no con ojos de fanáticos de Marvel, o sea, de Marvel, de DC, perdón, van a apedrear de DC, o sea, aquí en este proceso, véanlo con los ojos clínicos y van a ver que les representa un paciente que tiene más que esquizofrenia, otros tipos de trastornos, que es muy padre que lo puedan ver, ¿va? Todo esquizofrenia, chicos, no puede entenderse sin comprender la desesperación. O sea, vean a un paciente que se siente atrapado dentro de su cuerpo, que se siente no dueño de sus acciones ni de sus pensamientos. Realmente aquí pues vamos a ver ese proceso. Dentro de la misma definición, chicos, es una enfermedad crónica degenerativa, deteriorante. Vean que aquí no pongo la palabra degenerativa, sino pongo deteriorante, porque conforme va avanzando el paciente se va deteriorando. Va deteriorando como tal las alteraciones en cuanto al pensamiento, la conducta, el lenguaje. Vamos viendo ahí un montón de afectaciones como tal en todo este proceso. Denme nada más un segundo, por favor. Ok. Aquí el fenotipo que vamos a ver del paciente, chicos, es un paciente que va a tener esa apariencia extraña, descuidada, va a tener cierta retracción social. Como nos lo pintan en las películas que el paciente esquizofrénico es el más agresivo, realmente un paciente esquizofrénico no es agresivo, a menos de que te metas con él. O sea, si lo dañas, si lo agredes, por supuesto que va a responder. Pero la realidad es que el esquizofrénico no es agresivo. El que es agresivo es el psicótico, el antisocial y estos, ¿vale? O sea, pero realmente un esquizofrénico no es agresivo a menos de que no lo provoques. Si lo provocas, por supuesto que sí, te va a responder como cualquier persona normal. Dentro de la epidemiología, chicos, estamos aquí abordando también parte de la práctica, o de hecho toda la práctica de esquizofrenia, que aquí vienen todos esos datos de la práctica que deben de tener en cuenta. La práctica de igual manera les dice que la epidemiología afecta a un 1% de la población en general y pues van aumentando en cuanto a la agregación familiar. Nos dice que 12% de los familiares tienen un antecedente de primer grado, 40% de riesgo está en hijos de ambos padres con esquizofrenia. 50% de riesgo se presenta en pacientes que son gemelos de tipo monocigóticos y un 80% pues carece de algún antecedente de padres o hermanos afectados. La edad de inicio, aquí pues sí como tal vamos a tener una gran diferencia entre hombres y mujeres. El pico en los hombres es de los 15 a los 25 años donde puede debutar el trastorno esquizofrénico o en las mujeres de los 25 a los 35 años. Ese es su primer pico que tienen generalmente. Las mujeres pueden tener un segundo pico. Se ha visto que un segundo pico puede afectarse entre 45
a los 60 años de edad, donde puede presentarse un segundo pico de afectación específico para la esquizofrenia, ¿vale? Hay algunos factores estacionales que nos dice que si naciste en el hemisferio norte de enero a abril o en el hemisferio sur de julio a septiembre, y esto se debe a un ciclo de riesgo de infección viral en el embarazo. En este efecto, lo que puede ser generalmente la infección por virus del Norwalk, que es el que está asociado, o el virus de adenovirus. Realmente no se sabe específicamente por qué, pero pues ahí pueden, generalmente lo tenemos ahí estipulado, ¿vale? Dentro de las etiologías con las cuales podemos lidiar para la parte de la esquizofrenia, tenemos factores genéticos, sociales, ambientales y anormalidades en la misma, como tal, personalidad. Sin embargo, el que más va a afectar o el que más tenemos como en punto es el bioquímico y el neuropatológico. Ese es el que se aborda dentro de la parte de la práctica, chicos, y dentro de la parte fisiopatológica para que ustedes entiendan el mecanismo de acción de los fármacos. Aquí en la bioquímica, la que descarta o la que recalca o remarca mucho es la hipótesis dopaminérgica, es decir, que toda la esquizofrenia o el proceso esquizofrénico reside o radica en los movimientos de la dopamina específicamente en el cerebro. Entonces se dice que la esquizofrenia, chicos, se va a dar específicamente entre la interacción entre la genética, el paciente y el ambiente. O sea, yo puedo tener el antecedente genético, puedo tener un ambiente favorable y pues yo puedo tener una buena salud mental, no voy a desarrollar una esquizofrenia como tal, pero si tengo la genética, mi ambiente es hostil, me afecta, me lastima y yo como paciente no tengo una buena resiliencia, créanme que por seguro van a desarrollar la esquizofrenia como ninguna otra. Entonces, tanto pueden funcionar como factores protectores como pueden funcionar como factores de riesgo, ¿vale? Dentro de la fisiopatología, chicos, la teoría dopaminérgica, que esto es parte de la práctica, esto es específico de la práctica, chicos, de la esquizofrenia, la división de la mente, nos dice que se radica específicamente la teoría dopaminérgica o se le da el efecto a este neurotransmisor de la dopamina que sea el causante de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay aumento en la concentración de los receptores de dopamina e inclusive se ha visto que existe una hipersensibilidad e hiperreactividad a la misma. Se ha visto que en los pacientes hay mayor concentración de dopamina y por supuesto que se encuentra mucho ácido homovalínico. Y ustedes saben, ya por lo explicado previamente en Parkinson, que el ácido homovalínico es el fiel testigo de que existe dopamina, ¿vale? Se ha visto que el resto de los síntomas que se han dado es por receptores activados por algunos neurotransmisores. En el ejemplo de los transmisores por serotonina, esto nos explica los efectos alucinógenos que presenta el paciente. Y cuando damos inhibidores de la 5-HT3, en este caso los antiserotoninérgicos, son los antipsicóticos atípicos, se logra modular este proceso. Los receptores de noradrenérgicos nos van a explicar, por supuesto, la esquizofrenia de tipo paranoide. Aquellos que nada más están pensando qué les van a hacer, que les quieren matar, que les pusieron algo en la comida, etc. Los de tipo GABA, como tal, se ha visto que los pacientes disminuyen sus concentraciones de neuronas GABAérgicas en el hipocampo y tienen un exceso de actividad glutamatérgica. Entonces ven que disminuye los inhibidores y aumentan los activadores. En esta parte, por eso se da todo ese proceso de pensamientos y demás. Parte de la teoría dopaminérgica, que también es parte de su práctica, chicos, nos dice que muchos fármacos antipsicóticos actúan en el receptor de 2 y con eso se ve mejoría en el mismo. Entonces vean cómo al disminuir dopamina en el sistema mesolímbico se mejoran los síntomas. Aloperidol, que es la butirofenona, bloquea los receptores de 2 y mejora todos los síntomas psicóticos. Clorpropamicina, que pertenece a las fenotiacinas, también mejora mucho este proceso. Entonces, vean esta situación, que es lo que les explica directamente la práctica. Hay fármacos que al aumentar la actividad dopaminérgica desencadenan psicosis o desencadenan un proceso psicótico. En este caso era lo que les platicaba hace ratito. Levodopa, como estimula tanto los receptores dopaminérgicos, lleva a la psicosis. Anfetaminas, metilfenolato, bromocriptina o la bromocriptina, perdón,
que esto es el estimular los receptores D1 y bloquear los D2, desencadenan un proceso psicótico. Y pacientes que todos los que, en este caso, que estén estimulados por D2, van a desarrollar hiperprolactinemia, es decir, aumento en la prolactina en la sangre, ¿va? Otra de las cosas que también les va dirigido con la práctica es que se ve que en cadáveres hay un incremento en la densidad de receptores dopaminérgicos en cerebro. Hay un aumento en la cantidad de concentración de dopamina y aumentan los receptores de dopamina y aumenta la secreción de dopamina. Entonces, se dan cuenta, todo va dirigido hacia la dopamina. Y esto se respalda con la práctica que tienen de laboratorio, ¿va? ¿Cómo se diagnostica? El DSM-5 o el Manual de Diagnósticos Específicos para Desórdenes Mentales nos habla de que el paciente debe tener una duración de todas estas fases más de 6 meses. Y un mes de estos debe ser de síntomas psicóticos activos, donde se vea que el paciente está teniendo todo eso, ¿va? Donde veamos que hay una repercusión en el ámbito social, académico y laboral, específicamente, ¿vale? Hay dos fases de la esquizofrenia muy importantes que son las iniciales. En realidad son 3 fases, pero las 2 fases iniciales son las que vemos más, que es la fase prodrómica. Esto es específicamente de la práctica, chicos. Ya con esto estamos matando la práctica de esquizofrenia y estamos matando el tema, donde vemos que la fase prodrómica se da meses previos al brote psicótico. En esta, el paciente empieza a tener pequeños cambios en la personalidad, muy ligeros, no son cambios tan abruptos. Aquí el paciente empieza a tener abandono por actividades sociales que antes le gustaban, empieza a tener irritabilidad, empieza a ser un poquito más pasivo, y el paciente puede empezar a presentar demostrar o decir que tiene ciertas molestias físicas vagas y empieza a tener interés en actividades poco habituales, que en este caso generalmente se van a lo que son los ocultismos. El paciente empieza a interesarse por la brujería, magia negra, por corrientes que no son como tal tan comunes, ¿no? O sea, cosas. En la fase psicótica o brote psicótico, o también conocido como trema, aquí vemos una rápida alteración en el pensamiento en el paciente en cuanto a 3 cosas del pensamiento. Recuerda que al pensamiento lo estudiamos contenido, curso y forma. En el contenido vemos que el paciente empieza a decir delirios de persecución, que lo están persiguiendo, que lo están atentando, que lo están vigilando, que los aliens lo van a inducir, etc. Vemos aquí que hay ideas de referencia, específicamente referencias como a películas, como que empieza a imaginarse que él mismo está viviendo en la película, ¿no? En cursos vamos a ver que tienen bloqueos. El paciente empieza a tener bloqueos como tal. Ya no se expresa como antes. Empieza a tener muchos procesos en los cuales se empieza a trabar. Hay neologismos, o sea, empieza a generar palabras nuevas. Hay deterioro en la capacidad de abstracción, etc. En la forma hay como tal una ensalada de palabras. El paciente empieza a combinar palabras como no tienen idea. O sea, si ustedes le están hablando de carros, él les mete de animales, de películas, etc. Se disgrega mucho. Hay asociaciones laxas, hay ecolalia y perseveración. La ecolalia y la perseveración es cuando preguntas algo, como ¿de cuántos años tienes? Ah, ¿que cuántos años tengo? Porque quieres que te diga cuántos años tengo porque quieres saber mi edad, ¿no? O sea, eso es ecolalia, porque repite toda la idea completa, que muchos de sus compañeros a veces es lo que llegamos a hacer o hacemos cuando nos preguntan algo al azar en la clase, ¿no? Alteraciones en las percepciones, aquí generalmente son de tipo auditivas. Es la principal, chicos. En esquizofrenia, la principal que se ve son de tipo auditivas. Su conducta se desorganiza de forma muy llamativa, que aquí son las características catatónicas. Es donde el paciente empieza a tener comportamiento muy bizarro, además, ¿vale? En la fase residual, aquí es donde vemos las alteraciones de afectividad. Ya el paciente empieza a tener una afectividad inapropiada o aplanada, no es reactivo, o está muy seco o está muy activo, ¿no? En este caso, como por ejemplo, puede estar muy eufórico, además. Ahí tiene retracción social muy intensa, se desaparta de todos, como no tiene ni idea. Esa es la clasificación de New Anderson, donde nos dicen los diferentes tipos de síntomas, en el caso de los síntomas positivos y los síntomas negativos, ¿no? En este caso, pues si tú ves los síntomas positivos, son los fenómenos que aparecen como consecuencia de la patología y no son parte de la patología normal. En los síntomas negativos son propiedades normales del pensamiento que se ven afectados por la patología. Una forma de decir los síntomas positivos son síntomas que son psicóticos o síntomas activos. Los síntomas negativos son aquellos deficiarios o residuales.
Las características, los psicóticos positivos son breves o agudos y son muy fáciles de identificar porque pues, los ves y dices, este paciente está con un brote. Los negativos son muy difíciles de valorar, chicos, porque pues no les damos atención en eso, ¿va? Algunos ejemplos de los positivos son alucinaciones, delirios, catatonias, conductas extrañas, disgregación, etc. En los negativos, pues vemos aplanamiento en el lenguaje, pobreza, aplanamiento afectivo, afecto inapropiado y demás. De los subtipos de los esquizofrénicos más comunes tenemos el tipo paranoide, que es el que tiene mejor pronóstico. ¿Por qué tiene mejor pronóstico? Porque es muy fácil de identificar. Este paciente lo identificamos, es un comienzo tardío, no tiene tanto deterioro funcional y responde muy bien a los fármacos porque tienen síntomas positivos. Entonces, de esta manera, fácilmente lo identificas y luego lo tratas. Del tipo que es el otro, el extremo, que es el herbefrénico o el tipo desorganizado, este es el que se presenta en pacientes muy jóvenes, en los síntomas adolescentes. Es el que tiene peor pronóstico porque casi no vemos como tal ese cambio. Pero los pacientes llegan a tener aspecto físico extraño, desinhibición, desorganización, y los fármacos muy difícilmente hacen efecto ahí, ¿vale? Entonces ya vimos los tipos del diagnóstico y nos vamos en el tratamiento. El tratamiento, chicos, aquí nos piden requisitos fundamentales de un antipsicótico. Y eso es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, chicos, para el proceso de de la elección del fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco que es el mejor antipsicótico es el que tiene estas 4 propiedades. El que ayuda a restablecer los síntomas positivos, que es muy bueno y eficaz contra síntomas positivos. El fármaco que nos ayuda a controlar como tal los procesos de peligro, que nos ayuda contra la agresividad, hostilidad y ansiedad del paciente. El paciente que es muy, el fármaco que es muy efectivo contra todas las alteraciones que tienen alteración cognitiva. Y pues obviamente la premisa de todo la medicina, que primo non cere. Es decir, que lo primero es no dañar ni agravar los déficits cognitivos. Solo hay un antipsicótico, chicos, que tiene las 4 propiedades. El único antipsicótico que es excelente y que tiene las 4 propiedades es el haloperidol. Todos los demás carecen de una, carecen de 2 o inclusive carecen de 3. Pero el único que tiene las 4 es el haloperidol, ¿vale? Entonces, el tratamiento, chicos, lo vamos a clasificar en las 4 tipos de fármacos que tenemos aquí. El haloperidol, que es el fármaco dopaminérgico por excelencia, la clozapina, risperidona y la quetiapina, ¿vale? Entonces, de aquí, de este proceso, es donde nosotros abordamos y donde nosotros vamos a ver que se dividen, chicos. Muchas veces aquí les van a hablar de, oye, ¿cómo se clasifican los antipsicóticos? Los antipsicóticos o también llamados neurolépticos se clasifican en 2 grandes rubros. Los de primera generación o los de segunda generación. Que estos tienen otro nombre. Los de primera generación son típicos o los fármacos conocidos como típicos y los de segunda generación son conocidos como atípicos. Los de primera generación solo hay 2. Está haloperidol y la clorpromacina, que ya no se ocupa. Estos, chicos, ambos son útiles para síntomas positivos y estos están indicados en pacientes con hostilidad o intento suicida. Pacientes con hostilidad o intento suicida activo. ¿Vale? Los de segunda generación tenemos pues a los que vamos a ver, que es la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, que yo les digo volanzapina, y la clozapina. Estos, chicos, van a actuar muy bien para síntomas positivos y también para síntomas negativos. Ojo con lo que voy a decir, todos estos son de primera elección. Si yo tengo un paciente con esquizofrenia, estos son los fármacos que voy a dar de primera elección, chicos, siempre y cuando el paciente no tenga intento suicida activo.
Mientras el paciente no tenga un intento suicida activo, esté hostil o agresivo, se recomiendan estos fármacos, ¿vale? Y estos, pues bueno, esto vamos a empezar. Entonces, vean qué afinidad tiene cada uno de estos fármacos, chicos. Esta es la afinidad que les pueden preguntar específicamente en este proceso. ¿Para qué? Para que vean aquí cómo van a ser utilizados, etcétera. Vean que el haloperidol, chicos, únicamente se encarga de pegarle o de dar un efecto específico sobre los receptores dopaminérgicos, en este caso los D2. Y estos, pues, llegan a tener como efectos adversos síntomas extrapiramidales, es decir, síndromes parkinsonianos, ¿va? Mientras que los atípicos, como lanzapina, quetiapina y risperidona, vean cómo tienen diferencias en cuanto a su efectividad. Risperidona afecta muy bien a los receptores dopaminérgicos, a los serotoninérgicos y también alfa-adrenérgicos. La volanzapina, que es el fármaco que más sube de peso, que es uno de los efectos adversos que tenemos ahí, le pega muy bien casi a todos los receptores, sin ningún tema. Y dentro de sus efectos adversos, pues son más considerables, ¿no? De la quetiapina, realmente ahí la quetiapina donde más va a estar teniendo efectos son los alfa-adrenérgicos y los histaminérgicos, ¿vale? Que eso es como tal esta tablita de la afinidad y especificidad de los distintos receptores que vamos a tener. Vamos a empezar por el primero, chicos, que es el haloperidol. El haloperidol es uno de los fármacos, es el fármaco antipsicótico más viejo que hay. Realmente es uno de los fármacos más viejitos que tenemos aquí en este proceso. Es un antagonista de receptores D2, es decir, afecta D2, D3, D4. Su farmacocinética por vía oral es muy bien aceptable, aunque se puede dar por vía intramuscular o vía parenteral, que en este caso es la intramuscular, y vean que su inicio de efecto finalmente lo va a hacer cuando se da por vía intramuscular a los 15 minutos. Cuando se da por vía oral, hay que tener mucho cuidado cuando se dé en presencia de ácidos grasos, cafeína, tabaco o antiácidos, ¿va? Por vía oral tiene una latencia específicamente de 2 a 3 horas, o sea, tarda en hacer efecto 2 a 3 horas, y su concentración del estado estacionario alcanza los 7 días, es decir, tarda una semana. Y esto es, pues, una de las cosas que nos dice, bueno, rápido va a tener un efecto muy importante, ¿no? Vemos que el paciente va a presentar síntomas de mejoría entre 6 a 8 semanas de haber iniciado el tratamiento. Su metabolismo del fármaco es a partir de la vía hepática, y aquí ven que por la biotransformación ocurre por métodos de óxido reducción y conjugación, lo cual nos va a producir sulfóxidos. Una de las preguntas que luego a veces les llegan a hacer por parte de la práctica es que en la práctica sí ven la clorpromacina, y la clorpromacina se retiró porque tenía más de 100 metabolitos activos, y el cual nos daba un efecto neto contra la parte de los síntomas neurolépticos, ¿no? En este caso, el haloperidol únicamente tiene un metabolito, chicos, que es menos activo, pero pues no nos da chance de que pueda tener como tal un proceso de daño, ¿va? Su tiempo de vida media es de 10 a 30 horas aproximadamente, chicos, y algo que deben de ver es que tiene un volumen aparente de distribución muy alto. El haloperidol tiene 800 litros de volumen aparente de distribución. Entonces, desde la primera toma ya se está acumulando, se empieza a acumular, empieza a tener como un proceso ahí. Entonces, si baja el paciente de peso, pues puede liberar mucho fármaco y puede tener los procesos que ya hemos platicado previamente. Dentro de sus efectos adversos, podemos presentar síntomas extrapiramidales. En este caso, pues podemos tener un síndrome pseudoparkinsoniano, donde el paciente empieza a tener movimientos involuntarios, demás. En algunos pacientes se ha visto que se incrementa la prolactina, y con esto es por el hecho de la estimulación de los receptores D2 en la parte nigroestriada y en la parte tuberoinfundibular. Entonces, con esto, al aumentar la prolactina, pues tenemos como efecto adverso hiperprolactinemia. Entonces, inclusive podemos ver que pacientes hombres o mujeres empiecen a lactar sin ningún problema por esta situación, ¿no? Podemos ver que el paciente puede llegar a presentar todos los efectos de un paciente con Parkinson: temblor, rigidez, hipertensión, bradicinesia, acaticia, cinesia, distonía aguda, etcétera, ¿vale? Y pues en algunos podemos presentar lo que es el síndrome neuroléptico maligno.
en el cual el síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por presentar temperaturas arriba de 40 grados centígrados. ¿Vale? Eso es con el haloperidol. Pasamos con el siguiente, que sería el primer atípico, que en este caso es la risperidona. La risperidona, este es un antagonista potente de receptores serotoninérgicos. En este caso, la risperidona me va a antagonizar a receptores serotoninérgicos 5-HT2A o 5-HT2C. Me va a antagonizar receptores dopaminérgicos de tipo D2 y receptores alfa-adrenérgicos, como vemos, ¿vale? En este caso, el proceso de absorción puede ser por vía oral, por la vía de administración oral, o bien se salta la absorción en la vía intravenosa y esto pues va a llegar directamente a circulación sanguínea. Se absorbe muy bien por mucosa gastrointestinal, el 70% llega muy bien, es decir, con biodisponibilidad del 70%, se distribuye ampliamente y tiene un volumen aparente de distribución cerca de 1.3 litros por kilogramo de peso. Entonces también va a estar completamente acumulado. Dentro de su metabolismo, chicos, va a ser metabolizado por el hígado por medio del citocromo 2D6, donde se va a producir un metabolito aún más activo, que es la paliperidona. La paliperidona, que es también conocida como 9-hidroxirrisperidona, tiene un tiempo de vida media de 20 horas, pero también es un metabolito activo, entonces apoya muy bien. Por eso la risperidona con una sola dosis que des al día, sin ningún problema. De los efectos adversos que puede presentar la risperidona es que el paciente puede presentar cambios en el estado del ánimo, se puede deprimir un montón, o sea, inclusive puede llegar a tener ideación suicida. Por eso no se recomienda la risperidona en pacientes que ya tienen ideación suicida o un intento de suicida activo, porque los pueden orillar a consumir el intento suicida, ¿va? Puede presentar somnolencia al paciente, pueden tener aumento en la duración del sueño, es decir, estar completamente muy dormido todo el día. Podemos ver que el paciente aumenta de peso y aquí es algo bien importante que ustedes deben de saber, que el incremento del peso es un incremento de 10 a 15 kilogramos por año. O sea, no es tanto peso en un año, pero pues sí hay que hacer que el paciente o controlarlo con dieta o mandarlo a hacer ejercicio o ver algún otro proceso, ¿va? El paciente tiene disfunción sexual no por el hecho de que no tenga erecciones, sino que baja el deseo y la libido. O sea, el paciente ya no tiene disfrute por el sexo. Entonces, baja el deseo y ya no disfruta como tal. Tiene visión borrosa, tiene algunos efectos extrapiramidales, no tantos como el haloperidol, pero puede llegar a presentarlos. Y pues en algunos pacientes podemos ver erupción cutánea, ¿va? La siguiente, que es la olanzapina, que aquí es la que me gusta decirle a mis alumnos, que esta la llamamos de cariño volanzapina. ¿Por qué? Porque esta es la que más sube de peso a los pacientes, realmente los sube un montón. Puede subirlos de 20 hasta 40 kilogramos de peso en un año. O sea, sí lo sube muchísimo de peso este fármaco. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este fármaco lo que hace es un antagonista de receptores de serotonina de 5-HT2. Es igual un antagonista muscarínico, un antagonista dopaminérgico, pero también un antagonista histaminérgico de H1, que esto es el que se relaciona específicamente con el centro de la saciedad. Entonces el paciente pues come un montón, ¿va? Dentro de su farmacocinética, importante lo que les van a preguntar aquí específicamente es que vean que este fármaco tiene una unión específicamente a los dos tipos de proteínas. Se une a la albúmina y a la glucoproteína alfa ácida. Entonces es bien importante que lo vean ahí, ¿va? Tiene un metabolito activo, chicos, que es la N-lanzapina o N-glucurónido. Estos pues son los que van a estar haciendo sus efectos ahí como tal. Efectos adversos, llegan a presentar somnolencia, agitación, llegan a tener ahí estreñimiento, se marean mucho el paciente, puede tener hipotensión postural, pero realmente el más preguntado de este fármaco es el aumento de peso y la cantidad de peso que pueden subir. Algunos pacientes pueden presentar incontinencia urinaria, pueden tener rinitis o algún tipo de molestias respiratorias, que será la olanzapina, ¿vale? Y por último tenemos a la quetiapina, que la quetiapina, esta lo que hace es tener afinidad hacia receptores serotoninérgicos de 5-HT1 y 5-HT2, es decir, 5-hidroxitriptamina de la subfamilia 1, 5-hidroxitriptamina de la subfamilia 2, ¿no? Puede afectarnos a los receptores dopaminérgicos de 1 y de 2, a los receptores histaminérgicos y a los receptores adrenérgicos. Entonces, de esta manera es conforme lo vamos a tener ahí como tal, ¿va?
De su metabolismo, como tal, de su farmacocinética, lo más importante es donde van a ver es que es un metabolismo de tipo activo en la parte del hígado y se genera un metabolito activo, ¿vale? De sus efectos adversos, generalmente vamos a ver aquí manifestaciones extrapiramidales y aumento de peso. Y aumenta muy discretamente de 10 a 15 kilogramos por año. Esos pacientes sí se van a ver más sedados, se ven más dormidos. Podemos ver algún tipo de convulsiones en estos pacientes por la inhibición de los receptores como tal arriba de los serotoninérgicos y podemos presentar en algunos pacientes muy rara vez agranulocitosis y síndrome neuroléptico maligno, ¿vale? Finalmente, pues aquí ya vamos a tener como tal, en esta tablita tendrán lo que son los efectos por receptor. ¿Qué hace cada uno de los efectos que están teniendo con cada uno de los receptores que están teniendo tanto su activación como su inhibición? Vean que principalmente los dedos, su efecto principal clínico terapéutico es tener un efecto antipsicótico y mejora los síntomas negativos y por lo tanto también mejora los síntomas positivos. Los inhibidores de receptores de D3 y D2 presináptico lo que hacen es mejorar los síntomas negativos y mejoran la parte de los procesos de la afección. Mientras que en los serotoninérgicos, chicos, vean cómo aquí van a manejar los síntomas negativos, disminuye la hiperprolactinemia, disminuye los efectos extrapiramidales, disminuye o mejora el déficit cognitivo, mejora los síntomas negativos, define la ansiedad, y pues finalmente los 5-HT1D, los que van a ayudar es para el proceso de un proceso antidepresivo como tal, ¿vale? Entonces, eso es como tal, chicos, con tal lo que es farmacología de la esquizofrenia y farmacología también de la, se me fue, de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? ¿Alguna pregunta o duda con estos fármacos que se vieron, chicos? Yo sé que es mucha información y ahí van checándolo igual con la grabación, con la presentación y con las Anki Cards, que ahorita les pasaré para que las empiecen a tener y empiecen a repasar todo esto. Vayan repasando lo de Mostaza, repasen esto. El día lunes, en la mañana, estaremos viendo farmacodependencia y depresión, ¿vale? Con eso ya cerraríamos todo lo del sistema nervioso. El martes estaríamos viendo cardio, que es hipertensión, con renal, tono vascular, y pues ya casi estaríamos terminando con todo el bloque ahí de rápido, ¿va? Cualquier duda, cualquier comentario, chicos, háganlo saber a través del chat y hasta el pendiente, ¿vale? Denos, por favor, una horita